Muy buenas noches, saludos desde nuestra casa. Un saludo para todos ustedes. Aquí se origina la señal y queremos agradecerle a Dios por este momento que nos permite de comunicarnos con ustedes y compartir la palabra del Señor, ya que bendito sea Dios porque nos abre estos espacios, que son espacios para muchas veces recibir ubicación de parte del Señor, recibir de Él ánimo, recibir de Él esperanza, y muchas veces en estas reuniones, una vez más, volvemos a tomar nuestro posicionamiento y le agradecemos a Dios por todo esto, porque cuántas cosas maravillosas pueden suceder en una reunión donde el anfitrión sea el Señor, donde el eje central, donde lo nuclear sea el Señor. Muchas cosas pueden suceder ahí. Y creo que, desde mi parecer, creo que el mayor milagro que puede recibir una persona de parte de Dios es la celebración de su sanidad espiritual. Porque muchas veces celebramos sanidad física, pero de nada sirve o de muy poco quizás una sanidad física en un corazón enfermo, una sanidad física en una alma extraviada, desordenada. Creo que de poco ayuda el decir me siento sano cuando hemos perdido ubicación, cuando hemos perdido posicionamiento espiritual en Dios. Queremos darle las gracias al Señor por los que jueves a jueves, sábado a sábado, domingo a domingo, nos vamos curtiendo en la palabra, y claro, algo que se va curtiendo se va volviendo resistente, y aparte de eso va tomando el condimento de aquello con lo que se está curtiendo. Creo que entre más curtidos estemos en palabra, más sabor, más aroma, más fragancia de Dios habrá en nuestras vidas. Será más fácil identificar a una persona que está curtida en palabra que a una persona que no lo es. Pero yo no sé si ustedes han visto alguna vez que cuando un producto o un vegetal, lo que sea, se quiere curtir, eso que se quiere curtir tiene que pasar a una estancia donde reposa. Los cueros, cuando sean curtidos, entran a una pila de reposo. Los vegetales, cuando van a ser curtidos, entran en una estancia de quietud, no se mueven. Recuerdo que tenía una tía que cuando iba a ser curtido, pero curtido de altura, porque tuve una abuela que era profesional en curtidos, hacía escabeches, una serie de curtidos muy ricos. Me gustaba mucho el de papaya. Y yo recuerdo que ella, para curtir, dejaba lo curtido bien tapadito para que fuera agarrando todos los sazones y los condimentos del vinagre. Pienso que así nos pasa a nosotros. Creo, hasta donde logro entender, voy a usar esta frase, que el Padre esperó 30 años a que su Hijo estuviera curtido para luego poder presentarlo y que pudiera resistir al sistema que se iba a enfrentar. No era fácil lo que el Señor iba a enfrentar. Iba a enfrentar ni más ni menos que al Imperio Romano.
y iba a enfrentar ni más ni menos que a un pueblo que estaba curtido en conocimiento de escritura, pero que habían perdido la iluminación que ese conocimiento debe traer a las personas. Hoy quiero referirme a este tema que, como dije un día de estos, serán quizás unos 5 de esta serie. Y estamos hablando sobre formando hijos antisistema. Es como que dijéramos que de ahora en adelante el Seguro Social o el Ministerio de Salud va a empezar a dar una serie de tratamientos para que toda persona que engendre un hijo, ese hijo pueda nacer ya resistente al COVID. Se puede imaginar usted, estoy esta noche hablando muy alto. Estoy usando hasta donde me da la imaginación. Pero imagínense ustedes, el Padre Celestial dijo, voy a engendrar un hijo en la tierra que pueda resistir al sistema que se va a enfrentar. A Roma y a un pueblo que lo va a tratar de desanimar, que lo va a tratar de hacer creer que está equivocado, porque cuando cuando 1000 personas dicen que 2 más 2 son 5 y solo una persona pueda decir que 2 más 2 son 4, ¿se puede imaginar usted qué pensarán los 999,000 personas de la única persona que dice que 2 más 2 son 4? Claro que las mayorías, como por ahí anda un proverbio democrático que dice que las mayorías ganan, pues bien, las mayorías dirían, no, el que está equivocado es este tipo que está diciendo que 2 más 2 son 4. Así estamos hoy ante un sistema que, como las mayorías aprueban lo que no debería de ser aprobado, los que en algún momento Dios nos va dando la luz para ponernos en forma de resistir, en forma de resistencia a lo que las mayorías están aprobando, se nos da el título de personas equivocadas, de personas desfasadas, de personas que estamos desconfiguradas del sistema. Hemos perdido, según las personas, la señal del Wi-Fi y el GPS, porque estamos viviendo un periodo donde las mayorías son las que mandan. Entonces el Señor preparó a un hijo que tuviera la capacidad de poder resistir al sistema. Y aparte de eso, engendrar un hijo que pudiera tener la capacidad de poder resistir al enemigo. Eso lleva tiempo. Hay personas que, por lo menos yo me pregunto, ¿por qué Jesucristo no nació en la época del diluvio y salvar a esa generación? Bueno, porque a la conclusión que he llegado yo es que mi cronómetro no es igual que el del Señor, pero he llegado a comprender que engendrar un hijo, armar un hijo que pueda resistir al sistema y al diablo, o sinteticémoslo, al sistema antidios, eso va a llevar tiempo, requiere de tiempo. Por eso es que al hablar de este tema, me doy cuenta que nosotros nos graduamos de padres y nos decidimos ser padres por lo menos yo sin entender la complejidad que tiene el formar un hijo, no para que sea médico,
no para que sea ingeniero, que tiene su complejidad, pero armar un hijo para que pueda vencer al mundo, armar un hijo para que pueda resistir las tentaciones del diablo, amados, eso demanda tiempo. Y bueno, esta noche quisiera empezar leyendo con ustedes el capítulo 15, versículo 3 de Génesis. Capítulo 15, versículo 3 de Génesis. Aquí hay un hombre que es donde se da el origen de un pueblo, de una familia, de un pueblo, y luego de un pueblo una nación, Abraham. Está boxeando de palabras con el Señor de los cielos, con el Padre, y en ese dime que te digo, él le reclama, o por lo menos le cuestiona el hecho de que no le ha dado hijos. Y me doy cuenta que Abraham a los 99 años no estaba preparado todavía para armar un hijo redentivo. No estaba preparado para armar un hijo que no pudiera caer ante el sistema que era Egipto. El sistema de la época de Abraham tenía un nombre, se llamaba Egipto. Alcanzó tanta equivalencia, tanto poder este sistema, que Dios lo llegó a comparar a este sistema con el mundo. Por eso cuando hoy un predicador menciona la palabra Egipto, ya sabemos que se está refiriendo al mundo. Y que cuando menciona la palabra Babilonia, se está refiriendo al sistema religioso de ese mundo. Y entonces él entra en este dime que te diré y le dice, dijo también Abraham, mira, que no me has dado hijo o prole o familia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, y aquí es donde empezamos el desarrollo de nuestro estudio esta noche. Lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dice la Escritura que él le dijo, mira a los cielos. El versículo 5. Mira a los cielos. Pueblo del Señor, Abraham tuvo 13 hijos. Abraham tuvo un hijo, bueno, prácticamente tuvo más de 12 hijos, pero con Centura, su segunda esposa, pero nosotros casi siempre nos enfocamos solo en Ismael y Abraham y Isaac. Pues bien, de este Isaac, Dios pretendía levantar una generación que no quedara esclavizada en Egipto. Hoy podríamos decir que Dios estaba planeando una generación que no fuera derrotada por el sistema mundano. Y de los hijos que descendieron de Abraham, viene luego Jacob, y Jacob ensambló 13 hijos, 12 hombres y una mujer.
La mujer se llamaba Dina. Y resulta que este hombre llamado Jacob, de los 13 hijos que engendró, solo uno estuvo a la altura de poder entrar a Egipto y poder resistir al sistema de Egipto, no rendirse ante ese sistema y poder gobernar en Egipto. Es la pretensión que Dios tiene con nosotros. Dios nos escogió por gracia a nosotros, por lo menos a mí, me dio la oportunidad de formar una familia. Lo mismo que hizo Dios en la vida de Jacob, dándole hijos para prepararlos para que pudieran resistir al sistema de su presente, de su época, que era Egipto. Es lo mismo que Dios quiere que yo haga, que yo prepare una generación que no la esclavice Egipto, que no la esclavice el sistema. Pero como pueden ver, es tan complejo que Jacob solo pudo con uno, que era José. José fue el único que pudo salir, entrar y salir de Egipto. No lo enterraron ahí. Los demás en Egipto en 400 años hubieron tantos partos, tantos engendros, tantas concepciones, tanta gente que murió, todos quedaron sepultados ahí, pero solo José pudo salir como símbolo de que Dios había preparado a un hombre para que no quedara prisionero ni aprisionado en Egipto. Antes de morir, José dijo: quiero que cuando Dios lo lleve a la tierra prometida, me lleven de aquí. Lo momificaron y lo sacaron en forma de momia y se lo llevaron para la tierra prometida. ¿Cuál es la intencionalidad de Dios ahora? ¿Habrá cambiado Dios su intención? Muchas veces nosotros celebramos y decimos: yo estaba deseando una niña y qué bendición, Dios me la concedió. Otro dice: yo estaba deseando gemelos y gemelos me dio el Señor. Magnífico. Pero ¿sabía usted que Dios a usted le ha asignado la tarea de preparar una generación que sea antisistema? Una generación que no la devore este sistema del desorden. Una generación que no sea clienta del desorden. Muchas veces nosotros no entendemos eso. Y como no lo entendemos, y un día dijimos desde aquí que cuando no se nos revela lo celestial, buscamos las cosas de la tierra. Por eso miren el llamado que Dios le hace a un hombre que tiene que levantar una generación para que resista a Egipto. Le dice la Escritura, lo sacó afuera y le dijo: mira el cielo. Si nos queda tiempo llegaremos hasta ahí. Pero déjenme decirles que cuando Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, yo te bendeciré. Dios no le dijo a Abraham: te voy a dar dinero. ¿La bendición en qué consistía? ¿En darle una tierra? No. ¿En darle riquezas, ganado? No. La bendición consistía en darle un blindaje para que sus generaciones no fueran esclavizadas en esta tierra. En esa época ya estaba de moda la esclavitud, como símbolo de la esclavitud que hoy vive el mundo. Hoy hay guerras en nombre de la democracia,
para destrucción de la opresión, según los gobiernos políticos, para combatir la libertad, la falta de libertad de prensa, supuestamente para combatir la falta de libertad económica y destruir los monopolios, etcétera, etcétera. Pero no hay un plan diseñado por las Naciones Unidas para romper la verdadera esclavitud de los hombres, que es la esclavitud a un sistema al cual todos nacemos ya enroscados ahí, que es el sistema del desorden. Todos nacemos dentro de ese sistema de desorden. Ahí pertenecí yo, y ahí pertenecen muchas y miles de personas. Esa era la bendición de Dios a Abraham. La bendición consistía en que yo te voy a hacer una descendencia a ti, que va a ser una descendencia celestial, no va a ser terrenal. Van a ser como las estrellas. En su tiempo estaré explicando esto, pero cabe decirle aquí a ustedes y a mí que Dios le dice: quiero que veas al cielo. Tu descendencia no va a ser terrenal, va a ser celestial. Ahora Pablo nos explica y dice que nosotros tenemos una ciudadanía celestial, una naturaleza celestial, una mente celestial. La bendición era esa, porque ¿de qué sirve tener dinero o cosas o lo que sea si vamos a estar prisioneros de una mentalidad terrenal, como en su momento lo fue Salomón? Salomón llegó a una etapa en su vida que su mente se hizo absolutamente terrenal. ¿Cuándo fue? Cuando perdió la señal del Wi-Fi celestial. Cuando se le perdió la señal, el tipo empezó a amontonar riqueza tras riqueza, casa tras casa, mujer tras mujer, oro tras oro, hasta que llegó a un momento en que no había placer que no haya experimentado y riqueza que no haya acumulado. Y él dijo: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Se extravió el tipo. ¿Cómo podríamos nosotros hoy considerar a un tipo como Salomón? Bueno, un hombre de éxito, un hombre de negocios, un hombre emprendedor, un hombre empresario, un hombre millonario, pero para Dios, un hombre extraviado. Entonces la bendición era darle a Abraham una descendencia que no se alineara con el sistema. Por eso es que de entrada nomás vemos que este chico llamado José entra a Egipto y no se alinea con lo que Egipto le ofrece. No se alineó. Nunca perdió el Wi-Fi, nunca perdió su posicionamiento, nunca perdió lo enseñado en casa. Nunca perdió. Nunca se extravió. ¿Qué tal si el que hubiera entrado a Egipto hubiera sido Rubén? Rubén, que fue el que su padre maldijo porque se había acostado con las concubinas de él. ¿Qué vemos o deberíamos de ver en la figura de José? A la iglesia. Una iglesia que va a ser probada. Una iglesia que será sometida al bullying, pero que debería, por lo enseñado en casa, por lo enseñado en las reuniones con su padre, con su mentor, resistir a este bullying, a este acoso y resistir a este lineamiento
que este eje satánico nos quiere ver a todos nosotros alineados con él. Que al fin y al cabo, Dios en José no estaba haciendo ni más ni menos que tratando de recuperar lo que le había dicho a Adán, cuando le dijo, me pone producción Génesis 1:28, en la versión Dios habla hoy, veremos cómo nos explica este versículo, cómo redacta la versión Dios habla hoy, Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, y les dio su bendición y dijo, tengan muchos hijos. Mire, la bendición eran los hijos. Pero una generación que gobiernen, que llenen y gobiernen al mundo. ¿Qué es lo que entró a hacer José a Egipto? A gobernar. Pero para gobernar se tuvo que preparar a un joven de 17 años, entró a Egipto, que pudiera resistir al sistema. Resistió lo sensual de Egipto. Creo a mi forma de ver el mundo en el tiempo presente, que nuestra generación está sometida a un hostigamiento y a un acoso sexual por todos los 4 puntos cardinales del planeta. Hay un acoso sexual contra esta generación de una forma inesperada. Nunca creo, los que ya pasamos de los 40 años, nos esperamos un acoso como el que se está viviendo hoy en todo el mundo. Pues a eso resistió José, pero se le preparó, se le instruyó. José no llegó allí sencillamente y no sobrevivió ahí sencillamente por las oraciones de intercesión de su padre, no, fue estructurado. Su padre le dio una formación como el alfarero a una vasija. El alfarero, dependiendo para qué le encomiendan la vasija, así es la preparación, el tiempo de reposo del barro, el tiempo de mezcla del barro, el tiempo de pisotear ese barro. Digo todo esto porque estuve en una fábrica una vez buscando unos jarrones. Todo esto demanda tiempo. Dependiendo lo que va a retener el barro, la vasija, así es el tiempo que se le da de pisoteo al barro y el tiempo de cocimiento en los hornos a la vasija. 17 años le llevó a Jacob preparar un joven que pudiera resistir a todo esto. Creo, mis amados hermanos, como lo dijimos el jueves, que nosotros hemos venido sobreviviendo y hemos querido que también nuestra generación de hijos sobreviva bajo esa palabra de algo a nada. Con algo no podemos nosotros preparar una generación para que resista a esto que está en el tiempo presente y creo a lo que está por venir. Creo que habrán, no sé si lo llegaré a ver yo o no, pero van a haber naciones que el sistema las va a ocupar como laboratorios, donde van a haber centros y lugares de sexo abierto, donde se va a hacer experimentos con la sociedad, donde se va a pretender que las personas tengan sexualidad abierta sin
engendrar hijos, porque se nos está haciendo creer que el problema del mundo es su sobrepoblación, pero no se nos dice que el caos del mundo es por la avaricia, por la codicia. ¿Cómo es posible que una persona llegue a tener 17,000 millones de dólares cuando en la vida nunca se podrá acabar ni siquiera 100 millones de dólares? Pero se nos está haciendo creer que la escasez de recursos, de alimentos, de agua, de aire puro, de océano, es por la sobrepoblación, pero no se nos dice que es por la codicia, por la avaricia, por el egoísmo. No se nos dice eso. Sino que el proyecto es ver cómo se logra tener control natal sobre la tierra. Hay una agenda que está puesta en oficinas secretas. Y aquí no estoy hablando nada que pueda ser ignorado, pero se sabe y se entiende que hay un bombardeo mundial contra la población con el nuevo nacimiento de bebés. Por eso se está tratando de implantar la agenda del aborto en todas las naciones. Porque se nos quiere vender la idea de que a menos nacimientos, más recursos naturales. Nunca fue ese el problema de la tierra. La tierra, le dijo el Señor a Adán, no será maldecida por la sobrepoblación, no, por tu culpa, por tu pecado, por tu desobediencia. ¿Cómo podemos nosotros preparar una generación que no se alinee con este sistema? Por eso es que hoy hay personas que prefieren tener gatos que tener hijos. Prefieren adoptar un perro de la calle que tener un hijo, porque están considerando la complejidad de traer un hijo a esta tierra donde no va a haber agua potable, donde no va a haber educación con principios, sino educación solo con conocimiento, pero sin principios. ¿Cómo hacer? Hay ciudades enteras en Europa donde cuando muere el último anciano de esa ciudad, las declaran ciudades deshabitadas. En España, en Francia, en Italia. ¿Por qué razón? Bueno, porque creo que el ser humano, amados hermanos, no está teniendo claridad ni entendimiento, ni está queriendo aceptar que el problema está en otro lado y no en este. Cuando Dios prepara a Abraham y le da un hijo, Isaac, y a Isaac le da 2 hijos, pero escoge a Jacob, y que de este Jacob nace un hijo para gobernar Egipto y que Egipto no lo absorba, no lo destruya. Esto tuvo su proceso y su protocolo. Es decir, José no llega ahí de rebote, no llega hasta donde llegó por suerte ni por casualidad. Sus padres fueron sometidos a un protocolo. Abraham fue sometido a un protocolo. Isaac fue sometido a un protocolo. Jacob mismo fue sometido a un protocolo. ¿Qué podemos decir? Que para tener una generación que el mundo no la destruya, tenemos que ser padres de familia procesados por los protocolos de Dios. Padres que ocasionalmente llegan a una reunión
Se me ocurrió un día de estos armar esta frase. No sé si yo la voy a inventar o ya está armada, pero se me ocurrió esta frase. Que toda secuencia trae consecuencias. Si usted se cuente secuencialmente para asistir a la iglesia, usted va a experimentar las consecuencias de asistir constantemente a la iglesia. Pero si usted es una persona ocasional a las reuniones, a los cultos, reuniones como usted le llame, usted va a vivir las consecuencias también de ser ocasional. Si usted es una persona que ocasional come y no secuencialmente, su salud un día le va a pasar la factura por ser una persona que no come los tiempos consecuentes que está establecido por la naturaleza, que debe tener una comida en la mañana, una al mediodía y una en la noche. Si usted es una persona que solo sobrevive con el desayuno o la cena, un día usted va a tener que pagar las consecuencias de no haber seguido la secuencia de la alimentación de su vida. Lo mismo le pasará a la iglesia como cuerpo y lo mismo me pasará a mí como miembro de ese cuerpo. Por eso creo, amados hermanos, que la Escritura no es un libro que nos hable de cómo Dios nos quiere bendecir. Que habla de eso, es cierto, pero no es la razón de este libro. Creo que la razón de este libro, en su antiguo pacto y en su nuevo pacto, en su antiguo testamento y en su nuevo testamento, solo trata de cómo procesar una familia que llegue a ser un pueblo, una nación, que no se rinda ante el sistema paralelo que tiene, que se llama mundo, que se llama tinieblas o reino de las tinieblas. Dios procesó a Abraham, procesó a Isaac, procesó a Jacob, para luego sacar de este proceso un chico llamado José. Mire cuánto le llevó al Señor de tiempo. No fue obra de la casualidad. Y el poco tiempo que me queda, quisiera hablar en resumido de qué se trataba este proceso. Bueno, era sencillo. El proceso consistía en que Dios pactaba a un hombre, pero que ese pacto era vinculante a una cirugía o a una operación llamada circuncisión. Si usted o yo hubiésemos vivido en la época de Abraham y hubiéramos sido empleados de Abraham y le hubiéramos dicho: Abraham, yo también quiero entrar en ese pacto que has hecho tú con Dios, todos teníamos que pasar por esa operación o esa cirugía que se llamaba circuncisión, que era una operación externa que llevaba consecuencias internas. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 15 y 16. Y aquí estamos hablando del proceso. ¿Cómo es que Dios procesó a estas tres familias, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para parir un hijo llamado José, que el sistema no se lo devorara? Todos los hijos de Jacob fueron devorados por el sistema. Todos eran fornicarios y dice la Escritura que José le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Pero había uno tan solo, que no fue devorado por el sistema. Esto para mí, amados hermanos, tiene gran contenido. Le hacían bullying. Regréseme, por favor, producción, al capítulo 36 de Génesis, 37. Versículo 2.
Mire cómo Dios procesa la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob para parir un hijo en esta tierra, que el sistema no se lo devorara. Y dice claramente el versículo 2, cuando José era muchacho, un muchacho de 17 años, un adolescente, para todos los jóvenes que estamos hablando de forma presencial sobre cómo formar una generación resistente al sistema. Miren de qué edad era este tipo, 17 años. Le hacían bullying sus hermanos. Dice la escritura que cuidaba las ovejas juntos con sus hermanos, los hijos de Bilha y de Zipa, que eran los concubinas de su padre, y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos porque había nacido cuando él ya era viejo. Jacob no entendía de qué se trataba esto. Por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Y ahí se desarrolla toda una historia de odio hacia él, pero él resiste hasta que llega a Egipto. Pero ¿en qué consistía el proceso? ¿Cómo es que Dios procesaba a esta familia? Eso lo dice ahora Deuteronomio 10, versículo 15 y 6 y 16. ¿Cómo es que Dios procesaba a estas familias? ¿En qué consistía este proceso? Bueno, en un pacto que iba acompañado de una operación. En un pacto que iba acompañado de una cirugía. El pacto sin esta cirugía que va directamente al corazón no funciona. Por eso hacer pactos, hacer cultos con personas que no han experimentado esta operación, amados hermanos, ahí podrá suceder cualquier cosa, menos lo que Dios quiere que suceda. Dice Génesis capítulo 10, versículo 15 y 16. Sin embargo, el Señor prefirió a los antepasados de ustedes y los amó. Mire, aquí, póngame la versión de Reina Valera, por favor, para que lo puedan captar desde como lo tienen en sus libros la mayoría. Dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Ahora póngalo en la versión que estábamos, por favor. Era una operación que apuntaba a lo externo, era quitar un pedazo de carne del órgano genital, pero que su contenido iba más allá de quitar un pedazo de carne. Su reacción no debía de ser en ese órgano genital, sino en el corazón. Dice, pongan en su corazón, la marca de la alianza y no sigan siendo tercos. En eso consistía el proceso. En sacar a Abraham de sus necedades, que las tuvo en su momento, en sacar a Isaac de sus necedades, que las tuvo en su momento, y sacar a Jacob de sus necedades, que las tuvo en su momento, para que luego, como le dijo a Abraham, dice la escritura que lo sacó y lo puso a ver al cielo. Después de que sacó a estos hombres, que los procesó, aparece el gran José. José no es el resultado de la nada. José es el resultado de 3 familias
de 3 hombres que entraron en pacto con Dios, que Dios los llamó a pacto con Él, pero yendo acompañado de una operación en el corazón. Esa es la salvación. La salvación conlleva asuntos externos y asuntos internos. Hace muchos años, porque tengo que hablar así, porque realmente hace muchos años, recuerdo que desde los púlpitos se disparaba contra los aretes, contra los cortes de cabello, se disparaba contra el cabello largo de los hombres y el cabello corto de las mujeres, contra los pantalones de las mujeres y los chores en los hombres, porque solo se había entendido la mitad del pacto, como Abraham. Israel entendió que el pacto solo era en lo externo. Creían que el todo era circuncidarse. Pero nunca entendieron que tenía que haber una cirugía externa que produjera resultados internos. Y eso da como resultado una familia, un hombre, un hijo que pueda resistir al sistema. José fue un chico que por supuesto lo han de ver circuncidado al 8º día en la casa de su padre Jacob, pero que la circuncisión hecha en su órgano genital se fue más allá, subió de lo genital hasta su alma y circuncidó su alma. Cuando entró a Egipto, entró circuncidado de su corazón. Circuncidado de sus ojos, no se dejó atrapar por lo que el sistema le ofreció. ¿Quién lo preparó? Bueno, si nos queda tiempo, estaremos mañana conectados a partir de las 7:30 en punto para compartir una vez más el estudio de la palabra, y para los que pueden estar de forma presencial, mañana estaremos a partir de las 10 de la mañana en nuestro auditorio, a partir de las 10 de la mañana de forma presencial. Por favor, no olviden sus tapabocas, y si está con síntomas de gripe o resfriados, pues dése un tiempo solamente por prudencia y precaución. Vamos a saludar a los que están en el chat. Saludos a los que se han conectado, y también hay unos que andan totalmente desconectados. Es triste decirlo, pero también hay personas que con algo están aspirando o creyendo que van a llegar a tener mucho. Escucho personas que dicen: Dios tiene cosas grandes para mí, pero que quieren tener acceso a lo grande con algo. Es imposible. Saludos a todos los que nos reportaron su sintonía, a los que están conectados. Saludos a Gerardo Elizondo, a Mariulate, a Katia Corrales, a Ronald Blanco allá en San José juntamente con su esposa Monse. Saludos para ustedes. A Katia Muñoz, a Patricia Panía, a Samuel Chavarría, a Yamilet Chacón Núñez, a Juana Gámez, a Evelyn Arroyo, a Noel Dormo Álvarez allá en Bolio, a Ronald Fernando Rodríguez Blanco, a Gloria Arias, saludos, a Andrea Villalobos, saludos. Si ustedes tienen el tiempo mañana, procuren hacerlo para que nos reunamos y podamos recibir del Señor. Algún día dejaremos de estar en esta tierra y solo quedará en el recuerdo lo que usted haya hecho en aquellos que estuvieron alrededor suyo. Ninguna pared, ninguna teja, ninguna lámina de zinc, nada, ningún carro va a mostrar lo que usted era o lo que fue en esta tierra.
pero sí una persona lo puede ser. Podría ser esa persona su hijo, su amigo, su vecino. Por eso hablemosle de Cristo a las personas, como en su momento lo hizo el Señor. Las piedras no hablaron, pero empezaron a hablar aquellos que anduvieron con Él. Y ellos eran el reflejo de ese hombre que muchos le llamaron el hijo del carpintero. Un día vamos a desaparecer, pero quedarán nuestros hijos y nuestros nietos. Y ellos se convertirán en una extensión nuestra o en una extensión del sistema. Se convertirán, como decía mi madre, en una astilla del árbol o astilla de otro árbol. Un abrazo para todos. Esperamos que la pasen bien en lo que resta de la noche. Oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias esta noche por permitirnos este tiempo, Señor, de poder compartir la palabra tuya. Queremos, Señor, pedirte que si nos das vida, nos permitas el día de mañana estar reunidos. Que para todos aquellos, Señor, que están fuera de casa y que van rumbo a sus casas, puedan llegar con bien, y que los que están en casa, Señor, eres tú quien pones el querer y el hacer. Eres tú el que nos mueves. Si tú eres, Señor, muévelos para que mañana podamos estar reunidos y recibir esta palabra, Señor, que se tiene que ensamblar en nuestras vidas para que algún día, Señor, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras generaciones puedan seguir siendo, Señor, resistentes a todo lo que las oficinas infernales establecidas en esta tierra están planeando para destruir, Señor, a nuestra descendencia. Padre, yo te pido en el nombre del Señor que nos hagas entender que así como escogiste a Abraham y a su esposa Sara, nos has escogido a nosotros, para que de nosotros pueda salir un José, tan recordado este hombre, Señor, porque no se sometió a lo que Egipto le ofreció. Señor, haznos entender que lo mismo que hiciste con estos patriarcas es lo mismo que has hecho con nosotros por tu gracia. Nos escogiste, nos sacaste de donde estábamos, nos diste hijos con la idea, Señor, de que estos hijos puedan resistir al Egipto del tiempo presente. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un feliz descanso. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Buenas noches.